Bueno, vamos a iniciar hoy con el puente está quebrado, como titula la ponencia que vamos a escuchar en un momento, a cargo del ingeniero Norberto Javier Arenas Canaval, egresado también de la institución de la Universidad Nacional de Manizales. Los dejo entonces 15 minutos, ingenieros. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como lo decía, mi nombre es Norberto Arenas Canaval. Voy a presentarles en este momento la ponencia de un artículo denominado El puente está quebrado, donde vamos a ver por qué pusimos este nombre tan peculiar. Me acompañan aquí también en el auditorio pues, las otras dos personas que contribuyeron a la creación de este artículo, Marco Antonio Hernández Ulloa y Carlos Mario Ramírez Guapacha, adscritos al Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bueno, ¿por qué el puente está quebrado? Porque hay un paralelo entre el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo y encontramos que el puente entre esos dos componentes tan importantes está quebrado en nuestro territorio. La realidad es que en la teoría está muy bien enlazado, pero en la realidad en los territorios no se vive así. Y el ordenamiento y la gestión del riesgo están completamente desenfocados. En Colombia, desde 1988, se inició a hablar de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo, pero se inició, o el clic se dio en las entidades gubernamentales a partir del desarrollo de fenómenos de riesgo como el terremoto de Popayán o la avalancha de Armenia. ¿Qué quiere decir? Que a nivel territorial y en el país, pues se empezó a hablar de gestión de riesgo cuando nos tocó asumir las consecuencias de los desastres. Y posteriormente, pues ya durante las últimas 3 décadas, pues ya ha desarrollado ya una gran cantidad de normatividad, poniendo como punto de inflexión el año de 1997, en la cual a través de la ley 388 de 1987, pues se reglamentó los planes de ordenamiento territorial en los municipios para incorporar los lineamientos y los determinantes de gestión del riesgo. Ya posteriormente, la Política Nacional de Gestión del Riesgo en 2015 y el 2012 y el decreto reglamentario del sector de vivienda, ciudad y territorio en el 2015. Eso un poco para entrar en contexto. Adicionalmente, contarles que en Colombia el 86% de los municipios, de los 1.102 municipios que hay en Colombia, pertenecen a una categoría que es la categoría sexta, que es la categoría más baja. Para pertenecer a esta categoría tenemos dos situaciones fundamentales. La primera es que tenemos poblaciones inferiores a 10.000 habitantes y la segunda es que los ingresos corrientes de libre destinación anuales de los municipios son inferiores a 15.000 salarios mínimos mensuales. Eso quiere decir que prácticamente todo el país o todo el territorio pues tiene condiciones de vulnerabilidad y tiene factores económicos muy bajos en el país. Adicionalmente, un tema importante es que esos municipios de sexta categoría solamente tienen 3 fuentes de financiación. La primera son los son los recursos del Sistema General de Participación SGP, que son las transferencias que le hace el Estado de manera directa a los municipios para el funcionamiento. Pero el 80% prácticamente de los recursos tienen que ser destinados a dos componentes que son salud y educación. O sea que nos quedamos prácticamente sin recursos para inversión en otro tipo de escenarios. Los impuestos públicos municipales que dependen o están en función también de la capacidad de recaudo que tienen los municipios. En municipios, por ejemplo, de sexta categoría, con poblaciones tan bajas, pues los recaudos de impuestos municipales son muy bajos y por tanto también los recursos disponibles para hacer todo tipo de inversiones son bastante bajos. Y finalmente, los recursos del Sistema General de Regalías, que es el mecanismo que utiliza el gobierno nacional para realizar la transferencia de recursos derivados de las actividades mineras y de explotación en el país, pero para acceder a estos recursos, pues los municipios tienen que tener la capacidad técnica y operativa para formular, estructurar y ejecutar los proyectos, y ahí es donde estamos mal en cada uno de los municipios de sexta categoría. Vamos a hablar entonces de nuestro caso de estudio, que es el municipio de Supía, aquí en el departamento de Caldas, ubicado en el occidente de este departamento, una población de aproximadamente 30.000 habitantes, de sexta categoría, uno de los 950 que hay en nuestro país, un esquema de ordenamiento territorial que parte del año 2001, todavía hoy tenemos ese mismo esquema de ordenamiento territorial, 23 años después, y como pueden observar, pues el municipio, el casco urbano, que es un casco urbano de 15.000 habitantes, pues se encuentra rodeado de cuerpos de agua. El de la izquierda es el más grande, es el río Supía, es un cuerpo de agua de 15 kilómetros que recibe 75 afluentes que terminan depositando sus aguas en el río Cauca, y Quebrada Grande y Quebrada Rapado. Como lo pueden observar, el río Supía ubicado hacia el costado occidental. Toda el área urbana del municipio hace parte de un depósito aluvial asociado a la dinámica de estos ríos,
Y como pueden observar también, la quebrada Rapao pues parte el municipio prácticamente de norte a sur y ha generado una gran cantidad de problemáticas durante los últimos años. Tantas que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pues tiene reportadas un total de 21 eventos de inundación en los últimos 24 años, desde 1999 hasta el 2022, y se resalta que en el 2022 pues tuvimos 5 eventos de inundación, asociados también a los fenómenos de la Niña. En el 2022 pues se presentó el evento histórico, un evento en el que se presentó una lluvia de 130 milímetros de precipitación total, una intensidad de precipitación de aproximadamente 115 milímetros hora en un periodo de aproximadamente 1 hora y media. Y pues obviamente esto dejó una situación sin precedentes. Estas son imágenes reales de la situación que tuvimos en el municipio, donde lamentablemente una persona resultó fallecida, tuvimos 7 lesionados, 1.300 familias afectadas, marcando pues uno de los, o siendo uno de los municipios en Colombia más afectados a nivel nacional en la temporada invernal del 2022 y con situaciones que aún persisten, como por ejemplo el colapso de unos puentes que comunican con la zona rural y que a pesar de los insistentes llamados que ha hecho este municipio de sexta categoría y también las entidades departamentales como Corpocales que han brindado su acompañamiento y su asesoría técnica, no hemos podido lograr que las entidades nacionales, en este caso la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y también el Instituto Nacional de Vías, pues puedan atender las necesidades reales que hoy tenemos en el territorio. Para comprender toda esta situación, pues hicimos nosotros dentro del artículo un análisis multitemporal de la situación en el municipio de Supía. En la imagen de la izquierda podemos observar el casco urbano del municipio de Supía en el año de 1960. Y resaltado o delimitado en el área de color rojo, pues observamos digamos que el tema urbanístico en la zona sur del municipio, que fue la zona más afectada por las inundaciones del 2022. Tenemos un área total de 3 hectáreas solamente. Resulta que en ese periodo comprendido entre 1960 y el 83, pues tenemos un crecimiento urbanístico del 570%, 16 hectáreas más, para un total de 19.5 hectáreas aproximadamente, y lógicamente pues esto se da en un contexto en el que había una ausencia completa de mecanismos y herramientas de planificación. Es decir, la gente aquí tenía la libertad de construir en cualquier parte, entre comillas, y no había una reglamentación, una normatividad clara al respecto. Ahora, entre 1983 y el 2007, otro periodo de aproximadamente 23 años, en el que se presenta también, se continúa teniendo un crecimiento urbanístico del 75%, se pasan de 19 hectáreas a 33 hectáreas aproximadamente, y a pesar de que, como lo vimos hace un momento, en el contexto nacional, pues ya se estaba implementando la ley 388 del 97, la planificación territorial y la gestión del riesgo, pues en los territorios la realidad era completamente diferente. Incluso en la década de 1990 existieron en Supía proyectos de vivienda de interés social que fueron elaborados y construidos por el mismo ministerio y por el mismo gobierno nacional. Aun cuando en el papel pues teníamos una reglamentación, en el territorio estaba pasando una cosa completamente diferente. Entre el 2007 y el 2012 pues ya se observa que a partir de la creación de esa ley y de la implementación en los municipios pues ya hay digamos que una regularización de las áreas y el crecimiento urbanístico es prácticamente nulo. Simplemente se presenta un tratamiento o una consolidación urbanística, ya hay una densificación de la población a través pues, del crecimiento de edificios y ese tipo de infraestructura. Y lo mismo pasa en el último periodo, entre 2012 y 2022, prácticamente es nulo el crecimiento urbanístico en el casco urbano del municipio. Eso quiere decir pues, que la reglamentación, si bien fue efectiva en los últimos años, pues no permitió solucionar las problemáticas que ya tenía el municipio durante toda la historia pues, que tuvo de crecimiento urbanístico. Aquí tenemos la mancha de inundación de la emergencia que se tuvo en el municipio en el 2022, está delimitada en color azul, y en color amarillo se observa el área o el crecimiento urbanístico que tuvo el municipio entre 1960 y el 2022. Prácticamente el 65% del área que se construyó en ese periodo de tiempo pues resultó completamente inundada y ahí fue que se tuvieron las grandes afectaciones de las que hablamos inicialmente. Otro
otra de las aristas de la problemática es el tema de inversión, y por eso tratábamos hace un rato el tema de la categoría de los municipios. Y es que en este cuadrito pues podemos observar en las diferentes vigencias fiscales el presupuesto oficial que se invirtió en temas de gestión del riesgo comparado con el presupuesto total. Hablamos que en el mayor de los casos están por debajo del 2% y que se identifican unos picos en el 2023, en el 2017 y en el 2012 que precisamente obedecen a los puntos de la historia en los que se presentaron eventos de inundación. ¿Qué quiere decir? Que en este momento continuamos con la misma situación de hace 40 años a nivel nacional, y es que los municipios de sexta categoría y los territorios están respondiendo a las emergencias, pero no estamos teniendo una gestión del riesgo efectiva. Adicionalmente, analizamos la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo, y encontramos que desde hace 20 años estamos hablando en el municipio de gestiones de reasentamiento de viviendas en zonas de riesgo, estamos hablando de construcción de obras de mitigación del riesgo también a lo largo de la faja del río Supía, del fortalecimiento de la capacidad operativa, pero hoy, 23 años después, pues prácticamente no hemos podido avanzar en nada, y eso obedece más hacia el tema presupuestal y a la falta de acompañamiento que se ha tenido por parte del Estado en el tema de la gestión del riesgo. Aquí, digamos que imágenes de las problemáticas, por ejemplo, de la quebrada Rapao, se puede ver cómo se presentan invasiones dentro de la faja del río del Cauce. Estas problemáticas, digamos que tenemos identificadas. La primera es que, como se puede concluir de toda la presentación, es que el desarrollo urbanístico se dio en la ausencia de políticas de ordenamiento territorial, y que las políticas actuales pues responden hacia el mediano y largo plazo, pero nos impiden reaccionar a lo que ya tenemos, a las problemáticas que ya tenemos hoy consolidadas y con las que tiene que convivir todo el territorio. Otro de los temas es que la falta de capacidad de control urbanístico y a veces también la politización de las medidas restrictivas. Este es amigo, este votó y este no. Entonces, a partir de eso es que se generan ese tema de crecimientos urbanísticos desmedidos, y adicionalmente que no existen mecanismos vinculantes que permitan que los municipios de sexta categoría con estas capacidades tan bajas pues puedan acceder a los recursos de las entidades nacionales. Es decir, estamos centralizando los recursos pero descentralizando las responsabilidades en los municipios, ¿cierto? Y finalmente pues se plantean entonces unas alternativas de solución. Obviamente solamente se pueden mencionar desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico y de prevención. Desde lo jurídico, la inclusión de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo como una inclusión efectiva. Desde lo financiero se piensa también en el establecimiento de fiducias y en los cambios y las modificaciones de las políticas fiscales de los municipios para que puedan acceder a recursos del orden nacional. Desde el punto de vista técnico, y esto es muy importante, que se realicen comisiones regionales de parte de las entidades gubernamentales, y que esas comisiones regionales no se enfoquen simplemente en pedir una lista, un checklist de los requisitos que se tienen que presentar para los proyectos, no, que asesoren realmente y que brinden el acompañamiento a los territorios de sexta categoría en la formulación y estructuración de proyectos reales para la gestión del riesgo. Y finalmente, desde el punto de vista de la prevención, y entendiendo que estas obras y este tipo de alternativas para gestionar el riesgo en los territorios son inaccesibles desde el punto de vista financiero, pues tenemos que fortalecer, uno, la resiliencia a través de la participación comunitaria, y dos, los sistemas de alerta temprana, que por ejemplo el municipio de Supía hoy no tiene. Ese sería el final. Pues entonces el tema de las preguntas, no sé si alcanzamos. Pues, Gracias. veamos como 50 segundos.